Estamos en un nuevo periodo del proceso constituyente y nadie se debe restar. Estamos todas y todos invitados a la entrevista del profesor José Massa Sancho al Observatorio de Massa, una constelación constituyente. Todos los viernes a las 20 horas, José Massa entrevistará a un candidato o candidata desde su particular punto de vista. Observatorio de Massa, una constelación constituyente. Todos los viernes a las 20 horas por las plataformas de Estallido Tuitero. Bueno, buenas noches a todos los videntes, no sé cómo se dice esto, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, o los que están haciendo ambas cosas. Y bueno, de nuevo me toca este rol un poquito extraño de hacer como que conduzco cuando yo de conductor no tengo nada. Me disculpo de entrada, pero no soy conductor. Tengo la experiencia de haber participado en muchas conversaciones. Pero bueno, ya esto lo hemos hecho 2 o 3 veces y hoy día tenemos el privilegio de conversar con una candidata a constituyente de la zona más austral de Chile, de Punta Arenas. Y entonces yo tengo un particular interés, estuve viendo un poquito del currículum de ella, pero me caben muchas preguntas y sobre todo yo he tenido la suerte de ir hace poco tiempo a Punta Arenas. Bueno, creo que he ido 3 o 4 veces en mi vida, pero en los últimos 3 años fui 2 veces y me impresioné muchísimo de muchas cosas. Inclusive tuve la suerte que un amigo, que es un veterinario de Punta Arenas, me llevó hasta el Calafate, así que también hicimos una incursión por un poco el lado argentino. Y quedé impresionado de las distancias, de lo plano que veo todo ya allá, aquí en la zona central en Chile. Uno de las planicies duran poquitito, allá las planicies parecen infinitas. Entonces es muy bonito escuchar el punto de vista de una persona que lleva ya una larga data anclada en aquella tierra. Pero quería, me estoy refiriendo a Marcela Baratelli. Y bueno, Marcela, bienvenida, encantado de tenerte aquí y de aceptar que yo te haga preguntas. Y la primera pregunta que te quiero hacer es más o menos que nos cuente en 3, 4 minutos quién eres tú. En fondo, de dónde vienes, cómo llegas a estar hoy día aquí en una lista que va de candidata constituyente. Yo hice un pequeño recuento, hay 35 candidatos a constituyente en un total de 6 listas, que todas salvo una llevan 6 candidatos y hay una que lleva 5, y por lo tanto es tremendamente competitivo. Me imagino que en el distrito 28, por donde tú vas, se eligen 6 si no me equivoco. Entonces, en el fondo, uno de cada 6 candidatos va a ser electo. Así que cuéntanos quién eres tú. Partamos por eso. Bueno, muy buenas noches y agradecer infinitamente la posibilidad de compartir con usted. Es un tremendo honor para mí hacerlo. Contarle que no, que es peor, somos 3 los que vamos a ser electos. 3. 3 vamos a ser electos. ¡Wow! Bueno, peor entonces va a salir uno de cada 12. Eso, así es. Pero fíjese Wow. que yo estoy feliz. A mí me tocó allá por el 2013, en medio, yo tengo una trayectoria de activismo ciudadano de más de 20 años. Para el 2011, 2012 fui parte de la Asamblea Ciudadana de Magallanes. Posteriormente la ciudad sufrió un aluvión en donde 1000 familias nos quedamos sin casas y lideré un movimiento de todos los ciudadanos, ciudadanas que allí nos inundamos.
Y ya luego para el 2013 fui la coordinadora regional de la campaña del Marca tu Voto por una asamblea constituyente que se dio en todo el país. Y en este contexto, la verdad es que le confieso que cuando uno estaba acompañado por muy poquita gente hablando de la asamblea constituyente en la calle, en una soledad confusa, al abrirse la posibilidad que se abre a partir de la victoria del apruebo, lo mío es un acto de consecuencia respecto de todo el trabajo que se había desarrollado y además de agradecimiento de las personas que hasta llegar a este punto murieron luchando por ello. Y recordar nombres como los de la doctora Soto, que ya en los 80 peleaba por una asamblea, por una constitución distinta en su origen, y tantos otros más. Y interpelar o ser interpelado en términos de fe pública, que yo siempre digo que cuando se traiciona la fe pública eso debiera configurar delito hace mucho rato en el país. Así que lo mío es un acto de consecuencia, de plantar cara y decir, aquí estamos por lo que peleamos por tantos años todos. Ya, ahora, ¿cuáles son, para entender, bueno, ya un poco se perfila, pero para ser más específico, ¿qué es lo que te lleva a ti a querer ir a la Asamblea Constituyente? ¿Cuál es tu bandera? ¿Quieres ir a defender qué principio? ¿Cuáles son tus temas para la Asamblea Constituyente? Los temas que se han instalado con mucha fuerza, que captaron la atención en el 2019, claramente son los temas país. Todo aquello que tiene que ver con un Estado que garantice derechos en lo social, político, económico, cultural, fundamentalmente, con una clara visión en lo medioambiental, en reconocer los derechos de la naturaleza. A mí me interesa de manera particular todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, especialmente. Y claro, el tema nuestro del corazón es la descentralización del Estado en términos de igualdad y en términos de solidaridad territorial. No solo desde Santiago versus regiones, si es que acaso debiéramos plantarnos en términos de un versus, que creo que esas oposiciones han sido nefastas a todos niveles, sino también lo que tiene que ver con esta desconcentración y descentralización al interior de la misma región y de las mismas regiones. La desigualdad, finalmente, que es como la línea transversal, porque desigualdades hay muchas en nuestro sistema. Sí, bueno, en realidad está todo plagado de desigualdades, pero yo me imagino que algunos constituyentes van a levantar unas banderas más fuertes que otras, pero más o menos ya se ve cuáles son tus temas favoritos. Ahora, yendo un poco al hueso de la Constitución, algo que yo no tengo respuesta, así que aquí te pregunto, y tú puedes contestar cualquier cosa, yo no tengo cómo contraargumentar. ¿Qué le quisieras tú quitar a la Constitución actual y qué es lo que le quisieras poner a la Constitución actual? Pero algunas cosas así puntuales. Profesor, la verdad es que lo que tenemos que ponernos de acuerdo en el proceso constituyente, más allá de lo que cada constituyente quiera o no quiera hacer, algunos de nosotros tenemos redes construidas a lo largo de los años, con otros dirigentes sociales o no dirigentes, con pobladores, vecinos, ciudadanos, de todo el país. Nosotros hablamos con gente de Calama, de Iquique, con gente de Aysén, vivimos permanentemente conectados. Cuando fueron las manifestaciones desde el paro del gas en adelante, en Aysén, en Freirina, en Calama, todo lo que significó el Huasco y la zona de sacrificios. Incluso entre nosotros nos poníamos de acuerdo para eliminar los bloqueos informativos que las regiones que estaban en acción sufrían. Por tanto, estos son diálogos que uno viene sosteniendo muy fuertemente desde hace mucho tiempo.
sea, la experiencia de la Asamblea Ciudadana en Magallanes fue mucho más que el paro del gas, que para mi gusto en lo personal no era por el tema del precio del gas, era porque el gobierno se plantó en una región no solo extrema, sino también aislada, y le dijo, señores, no hay más gas, le vamos a levantar el precio, pero no hay una matriz energética alternativa que esté reemplazando lo que ustedes están usando. Y esa falta de planificación en términos de desarrollo territorial, uno lo encontró aberrante, absolutamente aberrante. Entonces, esto es mucho más que lo que uno individualmente sienta o quiera. Esto tiene que ver con la capacidad de sostener redes, tiene que ver con la capacidad del trabajo colectivo que se ha venido realizando en términos ciudadanos, no partidarios, pero profundamente ideológicos, porque aquí no hay que tenerle miedo a decir que uno tiene una ideología de sustento porque tiene una cosmovisión clara y cierta. Ya, y en eso, por ejemplo, uno de los temas que se discute es Chile tiene una tradición de, 200 años, eso es la época republicana en Chile, de un sistema presidencialista que la última constitución exacerbó hasta el límite, y el presidencialismo que tiene esta constitución vigente es muy, muy fuerte. Pero ¿tú crees en un sistema presidencial o si Chile crees que debería de ir a un sistema más bien como semipresidencial o un sistema parlamentario? ¿Qué opinión te merece eso? ¿Qué reflexión puedes hacer? El coincidir en el exagerado nivel de competencia que tiene la figura presidencial. Hay que desconcentrar el poder desde allí y claramente uno apuesta por la figura de un primer ministro en donde pudiera abrirse el juego hacia otro tipo de gobierno, en el que especialmente se logre establecer lo que el país decide para sí mismo en materias de políticas que debieran atender el Estado y otras políticas que debiera atender un gobierno determinado. No puede ser que cada gobierno que se instala llega como Atila, detrás de mí no crece el pasto, y todo lo que se hizo para atrás queda inconcluso. Nosotros en Magallanes, durante el gobierno de Bachelet II, definimos en cabildos el tipo de proyectos que queríamos instalar en el plan de zonas extremas de Magallanes. Hubo un cambio de gobierno y uno de los proyectos que se han visto demorados en su ejecución es ni más ni menos que el centro antártico, toda vez que la región definió para sí misma una vocación científica y de proyección concreta mirando a la Antártica. Y eso nos parece gravísimo. No podemos permitir que gente que está a 3.000 kilómetros de nosotros defina ese tipo de situaciones o si está bien o mal pavimentar un camino en la Tierra del Fuego. Lo que es irrisorio. O sea, hay temas prácticos que no merecen razón. Usted sabe que después del aluvión aquí, con todas las calles con limo y barro, se sacaron 300.000 toneladas de lodo de las calles de Magallanes, wow. Solo de las calles. Y una ministra de la época trajo unas bombas de agua que no servían porque esas solo aspiraban agua. Pero el titular que quedó para el país fue que se había reaccionado rápido trayendo motobombas que eran inoperables. Claro que sí. Ahora, en eso me lleva a otra pregunta que ya tú la insinúas. Chile, aparte de tener un sistema hiperpresidencialista, un comentario que puedo hacer, según dicen algunos, es que es bueno el sistema que tenemos porque el poder legislativo le pone un contrapeso al presidente. Y mi metáfora es como ir en el auto tratando de acelerar, pero que el copiloto lleve el freno de mano tirado para arriba. Entonces el presidente acelera y el Congreso le tira el freno de mano.
yo creo que así el país es muy, uno a lo más en un automóvil, si hiciera esa estupidez, va a terminar por fundir el motor y no va a andar muy rápido. Entonces, claro, a mí por lo menos me suena más coherente de que la mayoría del país representada en el Parlamento elija un primer ministro y el primer ministro ejecuta los planes de gobierno con la mayoría parlamentaria. Porque aquí desde muchos gobiernos para atrás hemos tenido el problema de que el presidente tiene una visión del mundo y el Parlamento tiene otra. Y entonces el presidente manda leyes y el Parlamento no se las aprueba. Pero, ¿qué opinión te da a ti este centralismo extremo? Chile es un país unitario, pero unitario concentrado al 100% en Santiago. Bueno, Argentina, nuestro vecino, es un país federal. Entre el federalismo y el centralismo, ¿qué opinión te merece? ¿Chile debería de ir hacia un sistema un poquitito más federal o de autonomía por macroregiones? Yo no creo en las macroregiones, pero desde Magallanes, para mi gusto, pero esto es absolutamente personal. ¿Ya? Porque la región que tenemos más próxima está a 1000 kilómetros. Sí, bueno, es que ahí las macroregiones, cada región es una macro. Pero, claramente. Entonces, cuando a nosotros nos han querido emparejar en organizaciones nacionales en la macrozona sur, nuestra capital terminaba en Concepción. O sea, nosotros somos habitantes del sur del sur. Tiene que entenderse. Y tiene que entenderse que a Magallanes no se llega por tierra, por Chile. Hay que pegar la vuelta por la Patagonia Argentina. Y si no, hay que poner el auto en una barcaza y navegar su buen trecho para hacer eso, o avión. Entonces yo no creo, sí creo que Patagonia, que una cosa es hablar de la Patagonia y sentirse hermanos con Aysén, hermanos con Chiloé, pero administrativamente no creo que sea tan operativo para nosotros eso. Ya, eso es como lo primero. Claramente el exceso de centralismo es algo que ya los historiadores han dicho muy bien, el cómo las burguesías que post independencia de nuestros países que se fueron apropiando de los negocios que dejaba la colonia española, fueron concentrando poder aquí en Santiago, en los alrededores, en el centro del país. En Argentina al revés, alrededor del puerto, que significaba la salida de las mercaderías hacia Europa, básicamente. No siempre un sistema federal absoluto garantiza descentralización, toda vez que para mí el centralismo es profundamente cultural. Necesitamos muchas generaciones de concebir, o varias generaciones de concebir respetuosamente la diversidad territorial para otorgar al otro el derecho de pensar. Uno vive con esto de manera permanente. Nosotros en Magallanes solemos hacer punta con muchas experiencias, con muchos temas, particularmente en lo que significa llevar adelante malestares sociales, pero la discusión con los compañeros de más al norte siempre es, bueno, pero ¿y no tienen capital humano, por ejemplo? Todavía no resuelvo la dicotomía de hablar de capital y humano, pero el lenguaje no me ha iluminado en ese sentido. Pero sí tenemos capital humano. Lo que pasa es que lo vivimos exportando porque nuestros jóvenes no tienen posibilidad de entrar en una educación superior con algunas carreras en nuestra región, pero no todas las carreras, y vivimos enviando nuestros hijos al norte de Chile y en muchos casos a la Argentina que se eduquen, que allá lo pueden hacer un poco mejor en términos económicos, y difícilmente esos jóvenes y esas muchachas, muchachos vuelven a nuestra región o vuelven en cantidad menguada. ¿Ya? Entonces, yo quisiera, para mí la encuesta nacional es ¿cuántos chilenos viven en lo que significa Santiago y por gusto y cuántos viven en esa concentración citadina porque no les quedó más remedio que hacerlo?
Para mí esa es una de las preguntas que debiéramos hacernos y tantas otras. O sea, ¿por qué en la historia de nuestro país, de nuestros países latinoamericanos en general, durante el proceso de las dictaduras, el medio de transporte que se vio disminuido en casi todos los países fue precisamente el tren? ¿Por qué eliminaron los trenes del mapa de nuestros medios de transporte? Por intereses económicos, obviamente. Y políticos, porque el tren era muy democrático en términos de integración territorial. Sí que sí. Sí, bueno, ahora, yo creo una pregunta que me surge. Yo cuando estuve la última vez en Punta Arenas, yo quedé impresionadísimo con mi amigo veterinario que me hablaba, porque era un camino largo, llegar de Punta Arenas hasta Calafate, y él me estimaba en unos 2 millones de cabezas de ovino que hay en la región. Y eso era un fin de semana, y el día lunes tenía yo una reunión en la Universidad de Magallanes. Entonces le pregunté al rector, le dije, bueno, pero ¿ustedes tienen un doctorado en veterinaria? ¿Tienen veterinaria acá? No, me dijo, no tenemos veterinaria. Bueno, le dije, ¿y cuando las ovejas se enferman las llevan a Santiago? Bueno, se rió porque vio que le estaba tomando el pelo. No, bueno, aquí tenemos agronomía. Sí, claro, agronomía sí, es muy interesante, muy útil, tiene mucho que ver con... Pero yo le dije, ustedes deberían tener acá, en Magallanes, un doctor, no tan solo la carrera de médico veterinario, sino un magíster y un doctorado en ovino. Porque le dije también en cachondeo, como dicen en España, en Santiago hay carreras de veterinaria donde le dibujan en una pizarra la forma de una oveja. Claro. Y aquí ustedes tienen 2 millones de ovejas. Sí, pero es que no tenemos veterinaria. Entonces, yo creo que también hay una cosa, un poco esto es para buscar, yo aquí trato de ser de abogado del diablo. Es cierto que Santiago tiene un centralismo enorme. Una vez el alcalde de Illapel, ahí en la 300, 400 kilómetros al norte de Santiago, me decía que él, si quería que le pavimentaran un camino, tenía que venir a negociar acá a Santiago, porque en Santiago se tomaba la decisión de qué camino se pavimentaba. Entonces, esas son cuestiones insólitas, porque Santiago podría decirle a Illapel, mire, aquí tiene tanta plata y pavimente lo que pueda, y usted decida qué es lo que quiere pavimentar. No, es aquí el ministro el que toma la decisión. Y lo mismo me acabas de decir tú que pasa cuando en Punta Arenas quieren pavimentar un camino ahí en Porvenir o en no sé dónde. Eso es absurdo. Pero por otra parte, ¿qué impide que la Universidad de Magallanes cree una carrera veterinaria que sea la mejor? Yo le dije, ustedes deberían tener la carrera mejor del mundo en veterinaria de ovejas. 2 millones de ovejas no son gratis, no están en todas partes. ¿Cómo no vemos ahí una oportunidad obvia de desarrollo? Yo también creo, mira, yo soy de familia española, inmigrante que llegó aquí a Chile después de la Guerra Civil Española, y cuando voy a España, uno de mis placeres favoritos, hay varias cuestiones, en España se come tan bien, pero yo voy al supermercado y empiezo a mirar todos los tipos de quesos manchegos, y el queso manchego es de leche de oveja, de vaca y de cabra, pero hay algunos que son 100% leche de oveja, y esos quesos manchegos son espectaculares. ¿Cómo con 2 millones de ovejas no podemos hacer los quesos manchegos casi tan buenos como los que hacen en La Mancha? No, es que mucha pega, ¿para qué vamos a hacer queso? Ahí lo que se hace con las ovejas, hasta donde yo sé, es que las esquilan y venden toda la lana y se las venden a los escoceses y se los venden, no sé, por $1 la tonelada de lana, y después compramos un suéter re bonito aquí en un centro comercial con lana escocesa y paga unos 200.000 pesos por un suéter de lana que tiene su origen en Punta Arenas. Entonces, ¿cómo? Si Chile, Santiago, nunca va a decir, oye, ¿por qué no desarrollamos Punta Arenas? A Santiago le importa un pepino el desarrollo de Punta Arenas. Un pepino.
Ahora mismo con esto de las energías verdes, de la energía eólica y no sé qué más, claro, el norte tiene un tremendo factor en lo que es el sol, ¿no? La energía fotovoltaica. Pero en Punta Arenas pero tenía que sujetar la puerta del auto para no salir volando como Mary Poppins, ¿no? Con ese viento que no existe en ninguna parte del mundo, en Punta Arenas tenía que usar zapatos de uso con pesos de plomo para que no se los lleve el viento. Pero ¿cuál es el proyecto de ustedes, de la región, para echarlo para adelante? Si los proyectos no se le van a ocurrir acá a los de Santiago. Entonces, pero yo le decía que hay un compendio de proyectos que definió la región a partir de que luego se instalaron en el plan de zonas extremas y que al cambio de gobierno simplemente ese plan se desvirtuó y se desarmó. El gobierno regional insiste en que hay algún que otro proyecto que todavía se lleva adelante, pero nosotros no vemos la expresión concreta, real, de que ese centro antártico, por ejemplo, está en funcionamiento. Y ahí tenemos otro ejemplo de centralismo. Hay que ver exactamente si la Universidad de Magallanes tiene esa capacidad, pero el centralismo, lo que usted me dice, a mí me sonríe porque es buena parte de mi discurso público. Entonces, alguna vez yo critiqué no el proyecto en sí mismo, había una tarea maravillosa que hace un grupo de señoras artesanas que consiguieron lana de aquí y pudieron comercializar sus tejidos, que eran unas verdaderas maravillas lo que tejen. Pero las cardadoras que estaban en el local de la venta eran neozelandesas. Y digo, ¿cómo con toda la historia que tenemos no fuimos capaces de desarrollar cardadoras en la región, algo tan sencillo que apoya al artesanado? Pero esto tiene mucho que ver con el pulso que significa lo que le digo. Cambio de gobierno, yo tengo que diferenciarme, todo lo que se hizo para atrás no sirve, y si yo no pongo mi impronta en lo que voy a hacer, y especialmente durante el proceso del aluvión, pero con mucha fuerza. Primero, no son autoridades, son servidores públicos. No, yo no concibo en términos de autoridad, yo concibo en términos de servicio público. Y hay que ser más respetuosos, porque cuando un alcalde, un concejal o un gobernador, cualquiera de estos servidores públicos pasa 4 años, nada más que 4 años, pero menos que un pestaneo en tiempos del universo, profesor, menos que un pestaneo en tiempos del universo, cambia la vida por completo de miles y miles de personas en total impunidad, porque lo único que lo sostiene con ese tipo de actitud es su ego. Y ahí sí el ego es infinito. Sí, bueno, pero el problema yo creo que tiene que haber una real descentralización de la toma de decisiones. Tiene que haber un gobernador de toda la provincia de Magallanes, que ese gobernador tenga autoridad para decir, convocar a todos los expertos y decir ya, ¿cuáles son los 10 puntos que queremos desarrollar? Y que ese desarrollo, una vez que se ordena y se planifica, se puede implementar sin la venia específica del gobierno de Santiago. Porque si uno le pone 10 puntos a este gobierno, ellos van a decir, no, me interesa el 3, el 7 y el 8. Pero cambia el gobierno y viene, no, es que no me interesan esos proyectos, me interesan estos otros. Yo creo que Chile necesita darle pantalones largos, perdón por la metáfora, a las regiones y permitir que las regiones tomen sus decisiones. Las regiones no son menores de edad, porque aquí en Chile en este momento las regiones parecen menores de edad que le tienen que preguntar al papá. Y si el papá les da permiso, entonces pueden hacer una cosa. Pero cuando el papá anda en otro lado y le preguntan a la mamá, si la mamá no le quiere dar permiso, entonces no les da permiso. Entonces la verdad es que yo no veo cuándo se van a desarrollar regiones tan espectaculares como Magallanes. Yo voy mucho porque viví parte de mi juventud en Valdivia
Y cuando voy a Valdivia y veo todos los alrededores, Valdivia es una zona hermosa, pero tampoco veo yo proyectos que uno diga si está echando humo, porque no, están ahí un poco esperando a ver si viene el viejito pascuero y les trae un regalo, y a lo mejor, porque también lo otro, que tú lo mencionaste, a mí me lo han dicho en Valdivia. Yo una vez fui con un grupo de personas que trabajan conmigo y fuimos a Paillaco. Paillaco es un pueblo que queda como a 50 kilómetros de Valdivia. Estuvimos una semana capacitando profesores en astronomía. Y la gente de Valdivia que me entrevistó para el diario y me decían, bueno, pero ¿usted por qué vino a Paillaco? Bueno, pero ¿y por qué no? No, pues que si usted viene aquí tiene que venir a Valdivia. Entonces también hay un centralismo dentro de la región. Yo suelo decir que Tierra del Fuego no es Porvenir, que Última Esperanza no es Puerto Natales y que Punta Arenas no es Magallanes. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, claro, yo siempre viví en pueblecitos muy chiquitos y Punta Arenas es mi primer megaciudad. Es exacto. Y conozco de esa pelea y también sé lo que es viajar muchos años atrás, claro está, 100 kilómetros para encontrar o atención médica o distintas cosas. Y a esta característica geográfica de la estepa patagónica, de la estepa magallánica, que yo por ahí le llamo estos abismos horizontales que tenemos, y en donde además por formación uno camina de cierta manera, un poco inclinado para hacerle la resistencia al viento. Se va a dar cuenta enseguida quién es magallánico y quién no, por esa parada, ese saber acompañarse con el viento. Eso es muy característico. Pero yo, si bien comparto parte de lo que usted dice, creo que las regiones tenemos los pantalones largos y ya se va a notar en la Convención Constituyente. Las regiones sabemos perfectamente lo que queremos y sabemos cómo. Y no estamos improvisando y no solo es producto de manifestaciones y voces callejeras, es producto de trabajo sostenido y sistemático por mucho tiempo y con cuerpos teóricos por demás hablados. Entonces, ya eso se va a notar en la convención, porque si hay algo que las regiones tenemos en acuerdo, es que vamos a tener que hacer sentir el peso de nuestra voz y organizarnos sobre ese tema en especial, porque de esta no podemos salir configurando el mismo Chile. Sí, mira, un comentario que lo dije yo por ahí, te lo quiero repetir aquí en esta conversación. El 80% de los chilenos manifestaron nítidamente que no querían que los políticos de siempre escribieran la nueva Constitución. Y sin embargo, cuando uno ve la lista de más de 1.100 o 1.200 candidatos, las 3/4 partes de los candidatos son políticos de siempre. Y no tan solo políticos de primera línea, sino de segunda selección, de tercera selección y hasta incluso políticos que estaban en sarcófagos ya, que como Lázaro resucitaron al olor de que en una de estas me vuelvo a poner de moda. Entonces yo llamo a todos los que nos están escuchando, por favor, no elijamos a los políticos de siempre. Si ya sabemos que esa gente no nos representó, se representaron a sí mismos. Esta democracia representativa, los señores que nosotros elegimos creyeron que ellos eran representantes de sí mismos. Una vez uno, que por prudencia no lo voy a mencionar, en la tele decía, yo sé que el 80% de la gente quiere esto, pero yo sé lo que es bueno para la gente, así que yo voy a votar esto otro. Y yo me decía, bueno, ¿y para qué te elegimos? Si tú eres un representante nuestro. Claro, en algunas cuestiones un representante de la ciudadanía no puede estar todos los días preguntando, oye, ¿cómo voto aquí? Tiene que aplicar criterios, pero que diga con descaro, yo sé lo bueno que es para la gente. Así que yo lo que invito, bueno, tú eres una dirigente
social, de larga trayectoria y gran apego ahí a la tierra en Magallanes, yo creo que tú estás, pero muchísimo más pintada para llevar una voz distinta a una convención constituyente. Porque elegir a los mismos políticos, elegir políticos, que mira, en esta los políticos se pelean entre ellos a ver quién sigue vigente. Y los que perdieron eso, ahora quieren ir aquí de constituyente. Que en el fondo, en un darwinismo, la selección de los más aptos, muchos de ellos no son tan aptos porque perdieron ya. Y sin embargo quieren ir ahora. O lo otro que yo lo encuentro espectacular. Y le pido a todos, por favor, piensen. Y antes de usar el lápiz, que esta es la herramienta que tenemos, usar un lápiz para marcar, políticos que dijeron que no cambiáramos la Constitución, que se quedara esta, porque no, ahora quieren ir a la constituyente. Yo lo encuentro insólito, lo encuentro ya, mira, es que hay que afeitarse con cemento para ser tan carepalo de haber hecho campaña para que se quedara la Constitución del año 80 y ahora sí, yo quiero ser uno de los que la cambie. Y está bien que ellos lo quieran, pero nosotros los ciudadanos tenemos el lápiz en la mano. Nosotros tenemos el lápiz en la mano. Tenemos que ver si en tu distrito 28 hay 35 candidatos. Por favor, lean bien, no tan solo, este lo conozco, así que voy a votar por este. No, vean qué es lo que piensa, qué es lo que puede decir y voten por aquella gente que pueda llevar una visión fresca a esta nueva constitución. Yo diría, profesor, que no solo incorporar además a ese parámetro que de alguna manera sean personas que tienen una trayectoria en términos de activismo y de compromiso, porque finalmente si no también podemos estar apostando por promesas de acción. Y esta vez nos estamos jugando la constitución de los próximos 30, 40 años. Yo decía recientemente en una entrevista que estamos en el siglo XXI discutiendo cuestiones que debieran estar zanjadas, pero que son del siglo XX, y para cuando esta constitución que estamos escribiendo hoy empiece a dejar de tener vigencia, vamos a estar en los albores del siglo XXII. Si no somos capaces de proyectar esta constitución para entregar de manera decente la posta a los próximos constituyentes que lleguen, si no somos capaces de instalar una democracia participativa, real, concreta, vinculante, con principios, iniciativas ciudadanas de ley, con plebiscitos vinculantes de manera constante si fuera necesario. La gente a veces le tiene miedo porque eso lo asocian a la inestabilidad. No hay inestabilidad en preguntarle a la gente qué es lo que la gente quiere. No hay inestabilidad en una iniciativa popular de ley y que la gente tenga el derecho de presentarlo. Entonces, tenemos que ser ciudadanos que con los pies sobre la tierra seamos capaces de proyectarnos. Y por lo mismo, de repente no tenemos esto que usted dice. ¿Cómo puede ser que no tenemos industrias que tengan que ver con la actividad del ganado ovino? ¿Por qué no tenemos cosas relacionadas con lo que se produce? ¿Por qué consumimos alimentos que vienen de miles de kilómetros de fuera de cada una de nuestras regiones? Y de Santiago, ¿cuándo pasó que en el mundo hay tomates todo en Chile o en nuestros lugares? Hay, por ejemplo, tomates u otros frutos todo el año en los supermercados. Sí, hay cultivos que son estacionales y eso la cultura lo ha ido naturalizando. Es una locura. Sí, bueno, Chile tiene en el término agrícola, cuando yo era niño,
las cosas eran muy estacionales porque los tomates se producían en una zona muy chiquitita. En el norte de Chile, en Copiapó, la verdad es que el clima es muy especial y la agricultura te da un margen mucho más grande. Y lo que madura en la zona central de Chile en marzo, en Copiapó madura en noviembre, diciembre. Entonces, hemos ganado ahí un espacio, pero es absurdo estar consumiendo productos. Es absurdo. Yo digo, me gusta siempre exagerar. Ni siquiera la ropa interior somos capaces de hacerla en Chile. La hacemos toda en China. Ni los botones. Nada. Entonces, el día que no lleguen los barcos de China, vamos a tener que andar así como Adán y Eva con una hojita, ¿no? ¿Cómo va a ser necesario que mandemos a hacer los calzoncillos a la China? Pero la ropa interior femenina. Y usted dijo que le gusta mucho España y yo me dedico a la cocina, ¿ya? Y usted sabe que allá cada localidad, cada provincia tiene una especificidad en producción. Las morcillas de Burgos, hay distintas expresiones dentro de la misma Cataluña, los quesos, los jamones, y eso pasa bastante en Europa. En Italia es bien parecido también. Claro. Y en otras regiones lo mismo, en el sur de Francia. La gastronomía es regional, no es mapas gigantescos, o sea, de la caricatura que se hace de un país, porque finalmente se termina caricaturizando, se termina pintando todo de un solo color y no se resalta la diversidad. Y eso nos pasa también en esto de la concentración de la oferta de los productos a los ciudadanos, a las ciudadanas. Y en términos de gastronomía, además, hay un modelo mundial que tiene que ver primero con la alarma respecto de la cantidad de comida que se tira producto de la actividad gastronómica versus la cantidad de gente que no tiene para comer, lo que es brutal cuando uno tan solo observa eso. Y otro es un movimiento que trata de que el consumidor consuma en productos de un radio de pocos kilómetros. Pues entonces también es muy importante que veamos cuáles son las condiciones tecnológicas para avanzar en Magallanes en términos de soberanía alimentaria y poder tener un porcentaje más que mínimo de producción de alimentos. Sí que sí. Mira, te quiero llevar un tema que es mi tema favorito. Se nos ha ido el tiempo de una manera brutal. Yo hoy día casi leí con lágrimas en los ojos esto que está aquí en el diario El Mercurio, en el cuerpo C del Mercurio, en la parte nacional, dice los 100 mejores, los 100 colegios con puntajes más altos. Sí. Y pongamos esto en contexto, en Chile hay 12.000 colegios, de los cuales el 10% son particulares y el otro 90% son o municipales o son privados subvencionados. El 10% son particulares. Los 100 colegios con mejores puntajes, 96 de los 100 son colegios particulares. Hay 2 que son municipales, el Augusto Dalmar y el Liceo Bicentenario de Temuco. Y hay 2 que son subvencionados. Esto yo lo encuentro un escándalo. El Estado, todos los chilenos, tenemos 11.000 colegios y son 11.000 colegios malos. Entonces, ¿qué opinión te merece a ti la educación? Tú eres poeta, escritora y el mundo de la cultura te es muy propio. ¿Qué te parece que Chile le dé cero importancia a la educación? ¿Por qué? Porque los hijitos de su papá estudian en los colegios privados y la chusma, el resto de la gente estudia en colegios públicos, bueno, para hacer algún trabajito. Estamos desperdiciando
Bueno, pero en realidad estoy hablando mucho yo, pero de todas maneras, para terminar la frase, estamos desperdiciando el 90% de la inteligencia natural que hay en Chile. Pero ¿qué te merece? Voy a perder varios miles de votos, profesor. Yo creo que el sistema de financiar en los colegios particulares subvencionados, aunque sea a partir de la reforma que se planteó en el gobierno anterior, me parece que no responde a las necesidades que tiene el sistema educativo del país. Nosotros dijimos muy claramente, la sociedad chilena, educación pública, gratuita, de calidad. El que quiere tener niños en el colegio particular, que lo tenga, pero no le pongamos apellidos raros a eso, porque además incluso muchos de los que podemos pagar un colegio privado, tenemos que tener el derecho de que nuestros hijos se eduquen junto con todos los otros niños. Volver a un sistema de vida, de sociedad, en la que iban todos los niños de distintas extracciones sociales y económicas al mismo colegio y participaban de una comunidad y salían al patio a jugar juntos, se intercambiaban experiencias. Eso era la base de la formación y unidad de ese tejido social, en donde incluso había expresiones políticas diferentes, pero se respetaban y eran afectuosas, porque después con ese mismo distinto a mí en algunas cosas, salía a jugar a la pelota, salía a divertirme, iba a tomar el té o iba a hacer la tarea de la casa. La educación es una proyección de lo que nosotros queremos como sociedad. Y lo que usted refleja ahí se ve en los barrios, se ve en los hospitales, es la desigualdad profunda en la que no debiera estar la gente más excluida y con menos acceso, pero también debiera estar la gente que es de esta clase media casi inexistente. ¿Qué es clase media? Una persona que gana 700.000 pesos por mes en Chile, con 2 hijos, una familia que tiene ese ingreso entre los 2 padres, no es clase media, es francamente uno más de los pobres que se quieren invisibilizar. Pero además metidos en una rueda que yo siempre digo, en la cultura del hámster. Vamos rodando como si estuviéramos avanzando hacia algún lado y lo que es peor, pagamos 30 días después lo que ya desechamos hace un buen rato y se fue por la cloaca. Sí. No, bueno, alguien dice por ahí que en Chile hay 3 clases sociales. Están los ricos, están los pobres y entre medio están los endeudados. Si la clase media no existe, hay una clase endeudada que tiene tarjeta de crédito, de esto, de lo otro, de la casa comercial, etcétera. Entonces, pero y también esto, recuerdo algunas cosas de haberle escuchado a Mario Weisslup hablando de educación. Hoy día con la educación particular tenemos colegios de 1 millón de pesos mensuales donde van los hijos de papás que pagan 1 millón de pesos mensuales. Hay colegios de 500 lucas, hay colegios de 300.000 pesos, hay colegios de 150.000 pesos. Entonces cada cual pone su nicho a su hijo para que se relacione nada más que con la gente de esa categoría. Entonces estamos creando castas, porque antes, mira, yo tengo recuerdo, yo me vine a Santiago a estudiar cuando yo era bien niño y en el año 60, mira tú si hará tiempo atrás, 60 años, yo estaba en el Internado Nacional Barros Arana y había un joven que creo que se llamaba Carlos Ibáñez, que era el nieto del presidente Ibáñez, que acababa de terminar de gobernar. En Chile el presidente Ibáñez gobernó hasta el año 58. En el año 60, y ese chiquillo era de Punta Arenas, que era rubio, grandote, era el nieto del presidente que acababa de salir, estaba ahí en el Barros Arana, y había una amplia gama en el Barros Arana de gente que, mi padre era un español, que era comerciante, era, ¿cómo se llama?, vendedor viajero, y yo estaba ahí, había algunos que tenían menos condición económica de la que tenía yo,
había algunos que sus padres eran muy modestos. Estábamos todos en el internado. Y todos usábamos blue jeans y una chomba bien gruesa y todos nos moríamos de frío en el invierno. Pero era un sistema mucho más inclusivo. Ahora esto se ha ido desgranando y cada cual se va poniendo a su nivel. Y se hacen condominios que las casas valen, bueno, yo lo encuentro insólito, valen también 1.000 millones de pesos, 700 millones de pesos, 500 millones de pesos para que uno se vaya, vamos a terminar como en la India, con casta. Pero, ¿cuál es el rol? Bueno, te voy a decir lo que yo pienso, una vez por ahí lo dije. Si yo tuviera una varita mágica, si esta cuestión en vez de un lápiz fuera una varita mágica, yo pondría en Chile la mejor educación del mundo. No una educación buena, la mejor del mundo. Desde preescolar y la educación básica y la educación media. Si Chile por 20 años tuviera la mejor educación del mundo, pasaríamos a ser un país desarrollado. Y si eso no se hace, o no se piensa, o no se ve como un objetivo, es porque en realidad por 200 años los políticos aquí en La Moneda no han querido que Chile sea un país desarrollado. Hay un ministro que hace poco decía, Chile vendiendo fruta, vendiendo vino y vendiendo cobre y litio, tiene una posibilidad de ser un país desarrollado. No hay un ejemplo en el mundo, ni uno, de un país que haya llegado a ser desarrollado vendiendo fruta, vendiendo vino y vendiendo minerales. No hay ni uno. ¿Usted se acuerda de las desarrollados? ¿Usted se acuerda de las primeras actividades que realizaban en los sindicatos aquellos inmigrantes europeos que venían con ideas socialistas, que venían con ideas anarquistas? Mientras los otros compañeros estaban en sus horas de trabajo, uno de ellos desde los sindicatos se les leía a los obreros en las fábricas. Esto es y eso pasaba en la época de mis abuelos. ¿Ah? Es además recuperar con esta noción que la cultura de leer y de saber no pertenecía tan solo en términos de educación formal a lo que las personas antiguamente hacían, que había una educación que se daba en el tú a tú y que las personas lo tomaban, porque finalmente el sistema, esta cultura del hámster, ha llevado a que la gente lee específicamente lo que le sirve para incorporar a su currículum, y yo bromeo mucho con esto, además que no incorpora habilidades, incorpora competencias, una vez más del lenguaje, poniéndonos en los términos que el sistema quiere. ¿Por qué tengo que incorporar competencias y no capacidades, digo yo? Muy bueno, muy bueno. Sí. Mira, a ver, hay varias preguntas aquí, el tiempo se nos está acabando, pero un tema gordo que en Chile está bastante, no sé, por decirlo, caliente, es el tema de los pueblos originarios y el trato que Chile le ha dado históricamente, que, mira, en Chile somos muy buenos para caminar mirando para atrás. Y la verdad es que si uno camina por una calle mirando para atrás, se pega con un poste. Hay que mirar para adelante. Entonces, no hay que empezar que si Caupolicán debió, no, porque Lautaro, porque Pedro, no sacamos nada con decapitar a Pedro de Valdivia. ¿Cuál crees tú que debería ser el rol constitucional que se les diera a los pueblos originarios? Bueno, todos son, ayer, oye, bueno, una propaganda, ayer me vacuné en un vacunatorio extraordinario, unas chicas amabilísimas, encantadoras, me dieron de entrada un juguito de naranja con un brownie, etcétera, pero realmente a toda pastilla, y me preguntaron, ¿usted es de un pueblo originario? Y yo quedé mirando a la niña y dije, oiga, mire, yo debo ser de un pueblo originario porque existo, así que seguro que soy de un pueblo originario. Todos somos de un pueblo originario, todos somos de un pueblo originario. ¿Qué me quiere decir? No, bueno, mire, claro, si yo sabía lo que me quería decir, pero una pregunta tan estúpida de preguntarme si yo soy de un pueblo originario.
Claro, mis padres son españoles de Andalucía y de Extremadura, y esos son los godos, los visigodos. De alguna parte vengo, pero no es como que me pregunten ustedes de un pueblo originario. Pero ¿qué te parece la relación? Bueno, en el sur hay también, desgraciadamente, algunas comunidades que han sido casi exterminadas, que es brutal. Pero ¿qué te parece que debería contemplar la Constitución en el trato de, bueno, los así llamados pueblos originarios? Porque por otro lado, en Chile no hay pueblos originarios, aunque se enojan los mapuches, porque hace 12.000 años llegaron por el estrecho. Claro que sí. Profesor. Así ellos llegaron mucho antes que nosotros. Estos son los que primero en llegar. Qué gusto saber que su origen es extremeño en parte. Tengo grandes amigos en Extremadura y la conozco un poco. Y yo siempre digo que puedo amar Extremadura porque me hace recordar infinitamente en sus problemáticas a la Patagonia. Y es también gente dura que ha exportado históricamente trabajadores no solo al resto de España, sino a otras zonas, y que en términos de descentralización a nivel español ha sido Extremadura uno de los que tendría que reclamar mayormente. Sí. Y eso es histórico. Bueno, y extremeños son la mayoría de los españoles que llegaron a Chile, desde Pedro de Valdivia. De allí salió el castúo. Hay un diccionario castúo chileno. El endenantes es castúo. Mira. Sí, es castúo, pero hay que buscar el diccionario castúo español y ahí reconocemos al chileno. Mira. Y todos esos giros lingüísticos. Ahora, Chile es un país plurinacional, en esencia, y es ni siquiera me voy a entrar en esa materia. Para mí, el ser humano tiene que... Este proceso de la Convención Constituyente está determinando, más allá de las reglas, pero claramente que a partir de esas reglas que se van a escribir, cuál es el paradigma en el que quiere instalarse Chile. ¿Cuál es la cosmovisión que vamos a ser capaces de generar como sociedad? Por eso, muchos de los problemas son también en términos filosóficos y yo soy una mística práctica, yo leía filosofía y a la par leía física, porque encuentro que cuando uno se va, entra en cualquiera de los dos caminos, llega más o menos al mismo lado, con otras herramientas de comprensión. Entonces, yo creo que el tema es plantearnos sobre cuál es el cambio, cuál es el paradigma sobre el que nos vamos a instalar como sociedad, y entender que estamos elaborando una cosmovisión, una manera de ser, estar en el país, en el planeta, que tiene que ser absolutamente distinta a lo que se ha vivido hasta ahora. Y eso está a la base de muchas decisiones. Ahora, si yo creo que somos los seres humanos holísticos, integrales, parte de un ecosistema, que no le hacemos ningún favor al planeta estando sobre él, y que no hay que salvar al planeta, sino que tenemos que aprender a cohabitar en él como una especie más ni menos que eso, con esa profunda humildad. ¿Cómo no voy a creer hasta en el fondo de mi corazón que esto tiene que instalarse desde una dimensión mental y emocional en términos plurinacionales y abiertos a toda la diversidad, respetándola, pero no solo respetándola, porque yo quisiera que juntos desterremos la palabra tolerancia, que puede implicar resistencia. Te soporto, pero no me gustas tanto. Aceptar y vivir gozosamente la diversidad de los otros y de las otras. Sí, mira, yo creo que ya se nos está empezando a acabar el tiempo. Hay una pregunta que sospecho muy bien la respuesta que tú me vas a dar, pero te la quiero hacer igual. Yo creo que uno de los grandes problemas, una de las grandes falencias de Chile, que va en aumento, es la intolerancia en todo sentido. Y entonces, ¿cómo crees tú que la igualdad de derechos
igualdad de derechos para las mujeres, la igualdad de derechos para los jóvenes, la igualdad de trato. Mira, ahora recién en la tele escuchaba no, es que nuestros abuelitos, mira, yo no soy propiedad de nadie, así que no me embromen con nuestro, weón. Yo no soy nuestro. Y además, el ser abuelito ya es peyorativo. Yo soy abuelo, pero abuelo soy de 4 niños en el planeta Tierra, de 4. No soy abuelo de los 18 millones de chilenos. Entonces yo no acepto ni tolero que se refieran a mí, porque yo no me voy a referir al presidente de la República. Ay, oiga, abuelito, ¿usted cómo está? Yo creo que él no se sentiría muy contento. Sin embargo, muchas autoridades, tratando de hacérselo simpático, son muy peyorativos con la gente que ya hemos vivido muchos años en esta tierra. Y la verdad es que incluso la primera forma de discriminación es que te ponen la edad. A mí me ponen José Massa, entre paréntesis, 73 años. Y cuando yo tenía 40, nunca ponían José Massa 40 años. Ahí estaba bien. Pero permíteme que esta mujer que nace al paradigma de la nueva forma de que las mujeres tenemos hoy de vivir nuestros 50 y tantos, yo tengo 57, voy a cumplir 58 años. Hace 25 años que está casada con un hombre que le lleva 23 años a su vez. Por tanto, mi marido tiene 80 años cumplidos este año. Y es un ser pleno, maravilloso, así que yo lo entiendo perfectamente. Y una de las peleas con los nietos es decirle, él se llama Mario, Marito. Yo digo, no, ¿por qué? Marito no, es Mario, es lo que tú quieras, pero en términos parejos, porque infantilizar me parece brutal. Pero también vemos ese sesgo cuando para hacer popular determinadas campañas, incluso desde los gobiernos, se tiende a infantilizar, a hacer un monito animado. Anda a vacunarte porque es bueno, y va un monito animado contando como si el ciudadano o la ciudadana fuera tonto, el mote, la caricatura. Es también un insulto a la inteligencia, a la autovalencia y a la parada que tiene cada uno en la vida, ¿no? Pero claro, lo entiendo mucho. Sí, no, y yo creo que la dignidad. Sí, claro. Yo el otro día en una entrevista le decía a alguien ahí, si yo veo a una persona en una silla de ruedas porque tiene problemas de locomoción, la dignidad de esa persona es igual si tiene 20, si tiene 40 o si tiene 80. Sí. Entonces uno no tiene por qué perder la dignidad de ser humano. Pero también en Chile hay como un 20% de la población, algunos dicen un 15%, que tienen alguna clase de minusvalía. Uh-huh. Y Chile también mira de espalda, tal como Chile es un país muy, muy curioso porque tiene 5.000 kilómetros de costa, pero acá en la zona central, particularmente en Punta Arenas no pueden, pero porque están ahí al lado del mar. Pero aquí le damos la espalda al mar. Nosotros miramos para la cordillera y estamos metidos entre cerros, pero no miramos al mar. En Chile le damos la espalda a todo lo que queremos darle la espalda y no hacernos los tontos en el fondo. Pero la discapacidad, hay mucha gente que tiene discapacidad auditiva. ¿Cómo los educamos? Hay gente que tiene discapacidad visual. ¿Cómo estamos educando? Buenos colegios, con esta locura que yo creo que deberíamos intentar hacer el mejor sistema educacional del mundo. Tú sabes que en Chile se puso un sistema educacional en los años 20, un presidente trajo profesores de Alemania, entonces puso el currículum alemán acá. Pero, por ejemplo, ¿por qué no nos enseñaron en las escuelas acá en Chile elementos de Mapudungún? Porque Manquehue es un lugar de cóndores, porque Hue es lugar y Manque es cóndor. Y Antilhue es el lugar del sol, porque Antu o Anti es el sol. Pero, no, es que en el currículum de Alemania no estaba. Pero ¿por qué? Si tenemos gente preparada y gente inteligente, ¿por qué no hacemos un currículum atingente a la tierra? Ahora, mira, con esto de la pandemia, no, el delivery entrega a domicilio. ¿Por qué no te...? Mira, yo sé hablar inglés, viví 5 años en Canadá, pero a mí me pone negro que hablen del delivery.
Si el delivery entrega a domicilio. No, yo peleo mucho porque las hijas de una de mis hijas, que se llama Constanza, y yo le puse un nombre fuerte, le pusimos, esta vez el nombre lo eligió el padre, un nombre en español, y terminó siendo Connie por la vida, pero bueno. Le voy a convidar un dato. El 18% de la población en Chile tiene algún grado de discapacidad. El 55% de ellos son mujeres. Y mayormente, además, tenemos que empezar a tener en cuenta que en muchos casos esta discapacidad implica a lo menos un familiar que no puede trabajar, que deja de trabajar para cuidar y asistir a esta población con discapacidad. Sí. Bueno, bueno, otra cosa que también es terrible, que yo lo puedo ver ahora aquí casi en carne propia, es que con la longevidad que estamos teniendo, en las casas, en muchas casas tenemos personas de mucha edad, y ¿quién se tiene que preocupar de ello? Una mujer. La hija o alguien, pero siempre son las mujeres las que tienen que cargar con un trabajo que no es simple, que no recibe ninguna remuneración de nadie, porque en un país, en los países más desarrollados, incluso en España, yo tenía un tío que vive en Madrid, que quedó bastante malito, y que la ciudad, bueno, la región de Madrid, le mandaba gente y era todo gratuito. Y los derechos de cuarta generación. Postrado, pero iba un fisioterapeuta, iba uno que iba 2 veces a la semana, etc. Entonces, bueno, se me quedan, aquí tengo al lado mío una lista de como 21 preguntas. Bueno, la última pregunta para terminar, la última, que es la última de la lista, las 3/4 partes ni siquiera llegamos a tocarla, pero Magallanes, tú lo has mencionado y lo leí por ahí, tienes una preocupación. El cambio climático, sí, que uno ve en el mundo entero, salvo que uno sea ciego y tonto como el expresidente norteamericano, uno ve que es una cuestión evidente. Sí. ¿Qué te parece a ti que cómo deberíamos de preocuparnos? Porque por una parte en Chile hay dos cosas. Uno es que tenemos que tomar conciencia de que el problema existe. Otro es que tenemos que saber cómo es el problema y tenemos que tomar las maneras de evitarlo, pero también tenemos que pensar en el mediano plazo, que en Chile, que como tenemos climas tan diversos, por ejemplo, en algo que es un producto de exportación en Chile, el vino es de la zona central de Chile, pero ahora resulta que en Temuco, que normalmente eran veranos bastante fríos, tenemos 35 grados de temperatura en Temuco. Entonces, el vino se está yendo para el sur y están poniendo viñedos y están haciendo... Bueno, en Magallanes yo creo que las condiciones también los afectan. ¿Cómo te parece que deberíamos de tomar en cuenta el cambio climático y qué podría uno meter en la Constitución para que el cambio climático no podamos hacernos los tontos con él? Bueno, esta candidatura adscribió a un decálogo verde, y pueden hacerlo todos los candidatos del país. Yo no quisiera sintetizar en un par de minutos que podemos tener algo tan fundamental como lo del el cambio climático. Y no es por evadir las respuestas, porque me parece que es un problema que debemos abordar desde distintos ámbitos. La ciencia tendría que estar fuertemente indicando y no me imagino un gobernante en particular que desde su proyección política no haga sino facilitar lo necesario para que universidades, ciencias, científicos y pobladores articulen los saberes necesarios que se expresen en obras concretas para ir trabajando estos temas. Ahora, hay una página web que es reciclalapolítica.cl. Allí hay un decálogo verde muy interesante
que cada candidato puede acceder, puede ver, puede evaluar si ese decálogo lo identifica o no. Y uno de los compromisos es establecer claramente cuál es la actitud que vamos a tener frente a esta situación de cambio climático, que como usted bien dice, solo el insigne colorín podía decir que era una mentira. Sí, bueno, yo creo que ya se nos ha terminado el tiempo, Marcela, ha sido un placer. Yo soy, uno de mis pecados es que soy muy bueno para hablar. Yo me puedo quedar conversando horas y horas, me quedaría conversando contigo, pero creo que el compromiso era que conversáramos una hora, un poquito, minutos más de una hora y ya lo cumplimos. Yo te deseo lo mejor, creo que realmente necesitamos gente como tú que no viene de la vertiente política tradicional, sino en la constituyente tenemos que tener, ojalá, la visión de un minero del norte de Chile, de un pescador del centro, de un agricultor, y en el caso tuyo, de tu visión magallánica. Es muy importante, tenemos que combinar todas las visiones. Bueno, afortunadamente van a haber un número un poquitito escaso de pueblos originarios, como 15 constituyentes creo que son. Entonces, tiene que haber esa diversidad. Y la otra cosa que también yo me doy por muy contento, que en esta constitución vamos a tener, bueno, 50 y 50 de mujeres y hombres. No está tan seguro aquello, porque creo que hay algunos algoritmos, pero por lo menos va a quedar muy, muy cerca el número de mujeres y el número de hombres. Yo creo que la visión de las mujeres, la sensibilidad, esta hipercompetencia de que todo tiene que ser competencia, creo que es algo que tiene que ver más con la testosterona que con otra cosa. Y yo creo que las mujeres pueden poner la pelota en la tierra. Si tú juntas a 3 hombres, se ponen a jugar rayuela a ver quién gana, ¿no? Yo te gano a ti. Las mujeres creo que se ponen más a charlar. Yo pensé que los hombres en el patio del colegio solo jugaban a ver quién hacía pipí más largo o más lejos. Sí que sí. Bueno, Marcela, te deseo lo mejor y ojalá que te veamos en la constituyente. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias, un honor, profesor. Saludos a todos. Chao. Estamos en un nuevo periodo del proceso constituyente y nadie se debe restar. Estamos todas y todos invitados a la entrevista del profesor José Massa Sancho al Observatorio de Massa, una constelación constituyente. Todos los viernes a las 20 horas, José